Yo sigo comiendo, chicos. O sea que ya no te puedo hacer más chistes, digamos. No, doctor Lagrange, tenés que decir. No, doctor Lagrange. Bueno, vamos a hablar sobre este tema que es colestasis gestacional, que me había ayudado la Celia a prepararlo. Yo había buscado sobre este hombrecito que aparece acá en la pantalla, que, bueno, a la actualidad el término más adecuado, como se le está llamando, es colestasis intrahepática gestacional, pero la primera descripción la hace Alfred en 1883, o sea, hace siglos atrás. Y luego de que él empezara a estudiar, se propusieron diferentes denominaciones para nombrarla, como antes la llamaban ictericia de la gestación, ictericia recurrente del embarazo, y colestasis obstétrica. Pero bueno, ahora se la llama colestasis intrahepática gestacional. Como definición, sabemos que es la hepatopatía más frecuente del embarazo y se produce por un trastorno que sucede en el hepatocito, es un trastorno de la homeostasis de los ácidos biliares. Estos lo que hacen es acumularse y se elevan en el suero sanguíneo, provocando diferentes manifestaciones clínicas y bioquímicas. Como fisiopatología sabemos que la colestasis gestacional está determinada por diferentes factores, tanto factores genéticos, ambientales y factores hormonales, por la predisposición genética y, como habíamos dicho, los factores hormonales, que son la sobrecarga de esteroides sobre todo. Lo que hace el hígado es producir los ácidos biliares, que estos se van a excretar por los ductos biliares en forma de bilis. Y esto sirve para generar los depósitos de grasa en el intestino. Esto lo que van a hacer es, digamos, conjugarse por diferentes bacterias anaerobias intestinales, van a conjugar los ácidos biliares y la mayor parte van a ser reabsorbidas por la circulación enterohepática. Esto más o menos ocurre entre 5 a 10 veces al día, esta recirculación enterohepática. Y el resto de los ácidos que quedan sin conjugar se eliminan a través de las heces. Generalmente el pool de ácidos biliares que nosotros tenemos en el cuerpo es de 3 a 5 gramos. Y esas van a circular, como les digo, entre 5 a 10 veces por día en la circulación enterohepática. Las membranas plasmáticas que nosotros tenemos en el cuerpo, generalmente a pH fisiológicos, son impermeables a la entrada de los ácidos biliares que no están conjugados. Entonces, para que se puedan conjugar, tienen que pasar por el hígado, y para su transporte del hígado tienen que usar proteínas transportadoras y también proteínas que van a hacer que se excreten, que se encuentran tanto en el hepatocito como en los colangiocitos hepáticos. Estas proteínas transportadoras se van a ubicar en los sinusoides hepáticos y en la parte canalicular. Entonces, nosotros tenemos que saber. Y lo que van a producir, bueno, van a ser la excreción y transporte de estos ácidos, el ácido cólico, el ácido deoxicólico y el ácido quenodeoxicólico. En el feto, lo que va a pasar es que el feto sintetiza también ácidos biliares, pero su sistema todavía no está maduro para poder generar la excreción de esos ácidos biliares. Entonces la excreción se lleva a cabo a través de la placenta materna. Entonces ellos la placenta va a eliminar los ácidos biliares a través de diferentes proteínas transportadoras, que son las MPR, que generalmente las que se usan son las 2, las 3 y la 4. Eso es lo que hace la placenta, es actuar como una bomba transportadora, y lo que hace que los ácidos biliares fetales se puedan excretar, se transportan hacia la circulación materna por estas bombas transportadoras que les he explicado. Y los niveles en la circulación materna se van a correlacionar con los niveles fetales también. Entonces, al elevarse los niveles en maternos, esto hace que se produzca un daño en la circulación, en la unidad fetoplacentaria. Entonces, el aumento de sales biliares en la sangre, esto va a hacer que se produzcan diferentes complicaciones, tanto maternas como fetales. Y una de las complicaciones que nosotros sabemos que tiene la colestasis es la amenaza de parto prematuro. ¿Cómo? Bueno, fisiopatológicamente, la amenaza de parto prematuro se va a producir porque
los ácidos biliares provocan en el miometrio una mayor concentración de receptores de oxitocina y además las sensibilizan. Entonces, eso puede llegar a producir contracciones. También además estimulan la síntesis de prostaglandinas y con estas dos acciones lo que van a hacer es producir contracciones uterinas. Entonces tenemos alto riesgo de amenaza de parto pretérmino, partos pretérminos y las complicaciones asociadas a la prematuridad. Entonces, como habíamos hablado, las complicaciones que estaban asociadas eran el parto pretérmino, que lo que hablábamos es eso, que el miometrio se sensibiliza a los receptores de oxitocina y provoca contracciones. El meconio aparece cuando los ácidos biliares superan el 40 miliosmoles litro y va aumentando el riesgo de padecerlo siempre que vaya aumentando este valor entre 1 y 2 miliosmoles más. Entonces, generalmente, un 30% se produce, pueden llegar a tener meconio, y este meconio se produce porque los ácidos biliares lo que hacen es activar el sistema colinérgico fetal, entonces estimula así las contracciones intestinales, o sea, aumentando el peristaltismo, y eso genera también la producción del meconio. También vemos que estos fetos tienen mayor cantidad de estrés respiratorio, pero en realidad lo que está asociado es a la prematuridad, al igual que la mortalidad fetal, asociado tanto a la prematuridad de causa misma por la enfermedad o de causa iatrogénica por el manejo activo que le vamos a dar nosotros a esta patología. Y también tenemos causas y complicaciones maternas a largo plazo. Estas pacientes son más propensas a desarrollar litiasis biliar, colecistitis, pancreatitis y cirrosis biliares no alcohólicas. Y a largo plazo, estos niños que han nacido a través de esta patología tienen más posibilidades de desarrollar IMC elevado y complicaciones lipídicas como las dislipidemias. Entonces nosotros tenemos, como habíamos hablado, diferentes factores que van a generar esta colestasis gestacional. Y los primeros factores que vamos a hablar son los factores genéticos. ¿Qué es lo que sucede en estos factores genéticos? Lo que se produce es una mutación, generalmente es una mutación heterocigota, y tenemos que saber esto que es heterocigota. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver después cuando tratemos de ver la resolución de esta patología. Es una mutación de los genes que codifican para las proteínas transportadoras y las proteínas que excretan los ácidos biliares a nivel hepático y de los colangiocitos. Estas proteínas son las ABCB11 y 4. Esto va a hacer que nos explique por qué estas mutaciones aparecen generalmente en algunos grupos étnicos y en otros no. Ya vamos a ver en qué grupos étnicos son más frecuentes este tipo de patologías. Y esto determina la susceptibilidad de estas mutaciones a que estas pacientes la desarrollen en los siguientes embarazos, porque hay una mutación de ese gen, entonces lo va a tener siempre en todas las gestaciones. Y tenemos que saber que estas mutaciones se van a activar solamente ante un estímulo colestático, y un estímulo colestático puede ser el embarazo. ¿Por qué? Porque aumentan los estrógenos, que ya vamos a ver que es otro de los factores determinantes para esta patología. Al aumentar los estrógenos se produce esta susceptibilidad a desarrollar la enfermedad, pero cuando cede el estrógeno que hace que tenga ese estímulo colestático, al ser una mutación heterocigota, cede la enfermedad. Pero sí también son más propensos a desarrollar otras enfermedades a largo plazo, como habíamos hablado, pancreatitis, colecistitis, pero saber que es una mutación heterocigota. Otro de los factores son los factores ambientales, donde se ha visto que esta enfermedad es más frecuente en los países, en Chile, en Bolivia y en Suecia. No se sabe por qué, no hay una determinación todavía, no hay ningún estudio que diga fehacientemente por qué, pero se ha visto que hay un aumento de esta patología en las épocas invernales. Esto se debe a que se cree que hay ciertos alimentos que no se consumen durante esta época, que son alimentos ricos en selenio. Al disminuir la cantidad de selenio en el cuerpo, se pueden producir estas patologías. Y el otro factor importante son los factores hormonales, generalmente producidos por el estrógeno. Pero también se ha visto que hay pacientes que cuando han tomado anticonceptivos con gestágenos y luego se han embarazado, también han sido predispuestas a padecer colestasis gestacional.
Bueno, como factores de riesgo tenemos que saber que tenemos las pacientes añosas, pacientes multíparas, pacientes que han tenido colestasis gestacional en embarazos previos, pacientes que tengan embarazos múltiples o que hayan sido a partir de fertilización in vitro, pacientes que estén tomando anticonceptivos hormonales o pacientes que sean de etnias negras o asiáticas. Tenemos que tener en cuenta que cuando se nos presenta una paciente con la sintomatología de colestasis gestacional, nosotros tenemos que también hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías como son las hepatitis virales, las colestasis y la colicistitis, también la esteatosis hepática y el hígado graso agudo del embarazo, que son enfermedades letales, enfermedad de Wilson o las dermopatías del embarazo. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar esta patología? Tenemos dos grandes pilares, que es la clínica y el laboratorio, ¿sí? A partir de estas dos vamos a poder llegar al diagnóstico de la colestasis. Dentro de los parámetros clínicos, el que nos va a guiar sobre todo es el prurito palmoplantar, que generalmente se produce primero en las palmas y en las plantas de las manos y luego se generaliza, es de predominio nocturno. También podemos encontrar estas pacientes que por aumento de la bilirrubina pueden tener ictericia, pero no es frecuente, solamente en un 25%, y aparece luego de que se manifestó el prurito. También podemos tener otras manifestaciones biliares, como son la colia y la coluria por el sistema enterohepático. También la paciente puede presentar otras manifestaciones gastrointestinales, como son las náuseas, vómitos, puede presentar dolor en el flanco derecho, o hipocondrio derecho, perdón. Y como criterios bioquímicos tenemos que saber que se elevan los ácidos biliares, también se elevan las transaminasas, también tenemos que pedirles a estas pacientes colesterol y triglicéridos que van a estar aumentados, y es importante pedirles un coagulograma porque sabemos que estas pacientes van a tener disminución de los factores de coagulación. Entonces, esos van a ser básicamente los criterios que nosotros vamos a utilizar para poder diagnosticar una colestasis gestacional. Tenemos que saber que esta enfermedad es una enfermedad que aparece en el segundo trimestre tardío y en el tercer trimestre sobre todo, donde se generan generalmente los picos estrogénicos. Entonces, yo había buscado este trabajo, que es un trabajo del 2016, que lo que ellos intentan ver en este trabajo es que ¿por qué se produce en realidad el prurito? Nosotros sabemos y tenemos, digamos, como regla que el prurito se produce porque se depositan los ácidos biliares en la piel y eso genera prurito. Pero lo que ellos vieron es que también hay otros tipos de ácidos que son más pruritogénicos. Por ejemplo, el ácido, lo que hace el ácido succicólico es a través de la bilis, es activar un receptor que se acopla a una proteína G, que es el TGR5, y lo que hacen es generar una activación de las neuronas cutáneas. Entonces eso es lo que genera el prurito. Pero también han visto que hay otro ácido, que es el ácido lisofosfatídico, que es un potente pruritogénico y que se produce a través del ácido lisofosfatilcolina. Por una acción de una enzima que se vio que está aumentada tanto en pacientes que tienen enfermedades hepáticas como en las pacientes que tienen colestasis gestacional intrahepática. Esa enzima, que es la autotaxina, lo que genera es hacer prurito. Entonces, digamos que esa básicamente es la fisiopatología del prurito, y tenemos que conocer que si es por estos ácidos, tenemos que ver que el tratamiento no va a estar enfocado más que a que nosotros disminuyamos este tipo de ácidos en el cuerpo para que disminuya la sintomatología, y no, como se ha visto, que usamos agentes que son antihistamínicos, que no tienen nada que ver en la fisiopatología de la enfermedad. ¿Cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar de acuerdo a la cantidad de ácidos biliares y a la cantidad de enzimas hepáticas aumentadas. Nosotros la vamos a clasificar en bajo riesgo a aquellas que tengan los ácidos biliares entre 10 y 19 milimoles litro, con enzimas hepáticas normales, GOT y GPT de parámetros normales. Moderado riesgo son aquellas que van a presentar ácidos biliares entre 20 y 29 milimoles litro, pero que tienen las enzimas hepáticas aumentadas, pero no al doble, no por 2. Y
Las de alto riesgo son aquellas que presentan ácidos biliares más de 40 y que tienen las enzimas hepáticas aumentadas por 3 y que no tienen respuesta al tratamiento médico. ¿Cómo les vamos a manejar a estos pacientes? Ya vamos a ver el tratamiento, pero el tratamiento de aquellas pacientes con bajo riesgo... Me voy a levantar, las perras. Bueno, el tratamiento para las pacientes con bajo riesgo es el tratamiento, se lo podemos hacer de forma ambulatoria. Venga para acá. Ay, por Dios, qué vergüenza que hacen pasar. Perdón, qué vergüenza. Miren qué bonita que. Bueno, las pacientes de bajo riesgo se le vamos a hacer un tratamiento que puede ser ambulatorio. A estas pacientes ya vamos a ver qué tratamiento le vamos a dar, pero lo que nosotros tenemos que hacer es un control bioquímico semanal. Es decir, le vamos a pedir un hemograma completo, glucemia, GOT-GPT, también LDH con colesterol y con CPI-KPTT, también la función renal. Esto se debería normalizar en 2 semanas. Si se normaliza, en 1 semana, perdón. Vamos a pedirlo cada 2 semanas hasta su normalización. Y luego lo que tenemos que hacer es internar a las pacientes antes de las 37 semanas para producir la interrupción del embarazo. Después, a las pacientes con moderado riesgo, vamos a dividirlas en las que tienen más y las que tienen menos de 28 semanas. Las que tienen menos de 28 semanas, el tratamiento también se puede hacer ambulatorio y le vamos a hacer también el seguimiento con el laboratorio hasta la normalización del laboratorio y luego cada 2 semanas. Semanal, se normaliza y cada 2. Y las que son mayores de 28 semanas también, a esas pacientes de moderado riesgo, que eran las que tenían ácidos biliares entre 20 y 29, pero que las enzimas no pasaban el doble, las vamos a internar, vamos a hacer un control con laboratorio cada 72 horas hasta que se normalice, y luego lo vamos a hacer semanal. Si estas pacientes durante la internación respondieron al tratamiento, ¿qué es que responde al tratamiento? Que han disminuido los valores de las enzimas biliares, de los ácidos biliares y las enzimas hepáticas, y que ya no tiene sintomatología. Se le va a dar el alta. Si esta paciente no respondió al tratamiento médico, vamos a aumentar el ácido urso desoxicólico hasta dosis máximas para evaluarlo. Si no mejora a partir de eso, las enzimas, los ácidos biliares y las enzimas hepáticas siguen aumentando, nosotros lo que tenemos que hacer es madurar los pulmones del feto y valorar la interrupción del embarazo. Si las pacientes tienen más de 34 semanas, lo que vamos a hacer es que si tienen buena respuesta al tratamiento, lo vamos a continuar de forma ambulatoria y a las 37 semanas la citamos para la interrupción. Si no responde al tratamiento, lo que vamos a hacer es madurar e interrumpir. Y las pacientes con alto riesgo las debemos internar siempre y las vamos a seguir también según la edad gestacional divididas entre la semana 34. Las menores de 34, si mejoran al tratamiento, si mejoran con el tratamiento, les vamos a dar el alta y las vamos a seguir. Y si no mejora, vamos a la dosis máxima. Si con la dosis máxima no mejora, se madura y se interrumpe. Y las mayores de 34 semanas que tengan mejoría clínica y de laboratorio hasta la semana 37, las vamos a esperar. Y en caso de que no mejore, las vamos a interrumpir. ¿Cómo vamos a tratar esta enfermedad? Uno de los primeros parámetros que nosotros tenemos es, como habíamos dicho, el ácido urso desoxicólico. Este ácido se puede dar de 300 miligramos cada 6 horas, tiene una dosis máxima de 1200, o sea que lo podemos dar hasta 4 veces al día. Es la primera recomendación de nivel A. También tenemos para, como objetivos y terapéuticas de este tratamiento, dar antihistamínicos como la difenidramina, podemos dar 2 comprimidos, o los de segunda generación como la loratadina, 1 comprimido día, pero nosotros hemos visto, la CELE buscó en una guía del 2007, que el papel de la histamina en la generación del prurito en las pacientes con colestasis gestacional no está validado según la fisiopatología de la enfermedad, porque nosotros no tenemos un aumento de la histamina, y como sabemos estos son anti-H1. Entonces,
lo que generen más que nada sea un efecto sedante sobre la paciente y eso haga que disminuya el prurito, pero no disminuye por la fisiopatología de disminuir los ácidos biliares. Y también se vio en otro estudio, que también me pasó la serie, es que al darle antihistamínicos a las pacientes se veía que los fetos tenían mayor ingreso a unidades de terapias intensivas neonatales por dificultad respiratoria. Entonces, nosotros tenemos que saber que las pacientes que vamos a interrumpir antes de la maduración pulmonar, debemos madurarlas. Entonces, la vamos a madurar como el esquema que hemos usado siempre para parto prematuro, que es betametasona o dexametasona entre las 24 y las 34 semanas, y solamente la vamos a repetir si pasó más de una semana de la maduración anterior. A estas pacientes se les recomienda dieta hepatoprotectora, no por la fisiopatología, sino porque se ha visto que al disminuir la circulación enterohepática también disminuye la absorción de las grasas y de las vitaminas liposolubles. Entonces, una dieta hepatoprotectora sería favorecedora para estas pacientes, al igual que un dosaje de vitamina K. Al ser una vitamina liposoluble, la paciente puede llegar a presentar algún episodio de sangrado o algún episodio donde disminuya. Es obvio estar acá. Bueno, la fisiopatología del ácido urso desoxicólico. Entonces tenemos que saber que el mecanismo de acción, es un ácido biliar terciario que lo que va a hacer es modificar la composición de la bilis. Por ejemplo, lo que va a hacer es disminuir los ácidos biliares que son los más hepatotóxicos, porque va a hacer que se inhiba la absorción intestinal de estos ácidos. Y así va a prevenir que no se destruyan los filamentos y los microfilamentos pericanaliculares del hepatocito. Así estabiliza las membranas de esos hepatocitos y no hace que las sales biliares que son tóxicas influyan sobre él. Disminuye también, como dijimos, fisiopatológicamente, al disminuir los ácidos biliares y al disminuir las transaminasas, estas no van a activar las autotoxinas que van a ser las que van a producir el prurito en la piel. Bueno, acá había encontrado este trabajo del año 2016, si no me equivoco, que era para ver los efectos del ácido urso desoxicólico en el tratamiento de la colestasis gestacional. Es un metaanálisis porque ellos vieron que en un metaanálisis anterior que había hecho la Cochrane no habían encontrado ningún estudio donde avalar el uso del ácido urso desoxicólico, entonces ellos hicieron un metaanálisis de la bibliografía que había desde 1966 hasta el 2012, leyeron todos los artículos, que fueron 17, y en 3 artículos de esos 17 encontraron que el ácido urso desoxicólico no afectó la tasa de cesáreas, pero sí se asoció con menos tasa de prematuridad al disminuir los ácidos biliares y cambiar el estadio de la enfermedad, pasar de un alto riesgo a un moderado o a un bajo para poder hacer así el seguimiento. Vieron que esos pacientes tenían menos uso de unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces ellos concluyeron que el ácido urso desoxicólico es el tratamiento de elección y que reduce las complicaciones y los efectos deleterios de esta enfermedad. Y este es otro, que este es del 2015, este es un estudio donde evalúan pacientes, son 2 grupos, hacen un grupo, con pacientes tratadas solo con ácido urso desoxicólico y otras pacientes tratadas con ácido urso desoxicólico, pero con rifampicina también, porque este es uno de los avances que se está viendo en la colestasis gestacional, que es usar este medicamento en las colestasis que no responden a ácido, nada más para bajarlas. Entonces ellos vieron que en 14 embarazos que solamente usaron ácido urso desoxicólico como monoterapia, disminuyeron, pero poco, los ácidos biliares. Y en 10 embarazos donde usaron combinada la terapia entre rifampicina y ácido urso desoxicólico, disminuyó en un 38%, en un 50%, perdón, los ácidos biliares. Entonces, vieron que la terapia asociada, sobre todo en las colestasis severas, disminuye bastante, más significativamente, la cantidad de ácidos biliares en el suelo circulante.
y no se informó ningún efecto adverso con la rifampicina, que eso era antes, se veía, por ejemplo, en las pacientes que tenían tuberculosis, se les sacaba toda la medicación porque creían que esta medicación era de categoría D para el embarazo. Entonces, se vio, dijimos que la rifampicina con el ácido urso desoxicólico es una de las formas más efectivas de tratar a las mujeres con colestasis gestacional grave, que no responde solo al uso de ácido urso desoxicólico. Entonces, me pareció un estudio lindo e importante verlo para poder proponer su utilización en el servicio y ver cómo nos va a nosotros también con esto. Como dijimos, ¿qué vamos a definir respuesta clínica para poder nosotros categorizar a la paciente? La mejoría clínica y bioquímica eso es la respuesta al tratamiento. Y cuando no responde al tratamiento es cuando no han descendido las enzimas biliares ni los ácidos, las enzimas hepáticas ni los ácidos biliares después de una semana del tratamiento, o estas enzimas hepáticas y los ácidos biliares han aumentado en un 50% más del control anterior, digamos. O que, por ejemplo, la paciente no responda a los síntomas clínicos, la paciente sigue con prurito, la paciente sigue vomitando, la paciente sigue teniendo náuseas. Entonces, nosotros sabemos que no hay ningún estudio o un consenso que nos diga cuándo es el momento más adecuado para terminar el embarazo, pero se ha visto que los efectos deleterios de esta enfermedad o los efectos adversos más frecuentes, como son la muerte fetal o el estrés respiratorio en los neonatos, se ha visto que ha sido siempre superior a las 37 semanas. Entonces, se decide el corte para la interrupción como las 37 semanas. Entonces, nosotros vamos a interrumpir en los casos que hemos llamado, los de bajo, los de alto y los de mediano riesgo. Pero hay casos especiales que ya vamos a ver cuáles son, que son estos. Que la paciente tenga feto muerto por colestasis, que tenga una alteración de la salud fetal, que tenga mala respuesta clínica o mala respuesta de laboratorio. Esas pacientes, aunque no cumplan el criterio de haber tenido bajo, mediano o alto riesgo para colestasis hepática gestacional, también las tendríamos que interrumpir a las 37 semanas. No encontré el trabajo que hizo la Meli el año pasado, no, el anterior, en ecografía y Doppler para seguimiento de las pacientes con colestasis, pero yo sé que digamos, el resultado fue que no es necesario hacer un seguimiento con Doppler porque no interfiere en nada. Nosotros el Doppler no nos va a definir conducta en una colestasis. Entonces, pero no hay ninguna evidencia que indique una relación entre determinado método y la muerte fetal en la colestasis. Pero vamos a realizar nosotros una curva clínica de seguimiento del peso y del líquido amniótico de la paciente, con perfil biofísico y líquido amniótico, y lo vamos a tratar de hacer 1 a 2 veces por semana, siguiendo el nivel de riesgo de la paciente. Bueno, en el puerperio, que es lo que a veces teníamos dudas, ¿le seguimos dejando el ácido o se lo retiramos? No es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros al disminuir todos los factores que generan la colestasis, que uno de ellos es el estrógeno, que es propio del embarazo y al estar aumentado en el embarazo, nosotros ahí estamos modificando fisiopatológicamente uno de los factores que genera la colestasis. Entonces no es necesario seguir manteniendo el tratamiento luego del nacimiento. Esto tendría que revertir de 2 a 8 semanas. Y a estas pacientes, en el control puerperal, mientras las mantenemos internadas, le vamos a solicitar un perfil hepático y los ácidos biliares a las 48 horas. Seguramente, y en todas van a estar descendidos. Entonces, se puede hacer directamente en el control de los 10 días puerperales, el control postnatal. Vamos a ver si la paciente realmente ha resuelto el prurito y toda la sintomatología que presentaba, si normalizaron los ácidos biliares y las enzimas hepáticas, y si hubiese habido alguna alteración de los factores de coagulación. También vamos a contarle e informarle a esa paciente que seguramente en los próximos embarazos vaya a tener esta misma patología, que generalmente en un 70% recurre, y la toma de anticonceptivos hormonales. La lactancia la vamos a seguir de manera habitual. Entonces yo busqué que es un libro que me encantaría que se lo bajen, yo les dejé acá abajo la bibliografía para que la descarguen. Son las recomendaciones
para el uso anticonceptivo, de todo tipo de anticonceptivos, es la segunda edición de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice, porque nosotros tenemos como colestasis gestacional, anticonceptivos hormonales no. Y por la fisiopatología pensamos que es correcto. Pero es un criterio 2 de elegibilidad de la OMS. O sea, que las ventajas de utilizar sean demostradas o sea, no puede usar otro tipo de método y sí o sí tiene que usar un método hormonal, y bueno, se lo podemos dar. Pero no es un criterio 4 donde directamente decís no, como a las hipertensas, que sabes que no le podés dar un anticonceptivo hormonal. Entonces, verlo así, si las ventajas nos van a superar los riesgos, le podemos dar un anticonceptivo hormonal a estas pacientes. ¿Y qué nos dice nuestro querido Hospital Rawson? Los criterios para finalizar el embarazo en las pacientes que tienen alto riesgo van a ser siempre que hayamos asegurado la madurez fetal por alguno de los métodos que dice amniocentesis, como si hiciéramos alguna amniocentesis, mediano riesgo a las 36 semanas, bajo riesgo a las 37 semanas, pero que no tenga no haber tenido antecedentes de colestasis gestacional o FM, o que tenga un bishop favorable, podemos hacer parto y no cesárea. Y esa categoría especial que yo también les contaba, que eran los ítems que habíamos nombrado, que son las pacientes que por sus antecedentes puedan encuadrarse dentro de esta categoría. Entonces, siempre me gusta poner lo que dice la guía del hospital, porque nunca tienen correlación con lo que realmente hacemos. Entonces, bueno, lo pongo para que veamos que hay que hacer un consenso que sea un poco más actual y que realmente se condiga con lo que hacemos. Entonces, en conclusión, es una enfermedad que tiene alta morbilidad, por eso es importante pesquisarla y detectar los factores de riesgo, su diagnóstico y tratamiento, con la finalización antes de las 37 semanas, que es de suma importancia, pero valorando el costo-beneficio, sabiendo que los riesgos de la prematuridad también vienen acarreados de forma iatrogénica por el manejo activo, y establecer que siempre hay que pensar en otros diagnósticos diferenciales sobre hepatopatías. Así que bueno, cortamos porque me quedan 2 minutos y vamos a los casos clínicos. ¿Quieren?